El gusto de saludarlos como siempre aquí en el Agropecuario por el Provincial Radio Online y por provincial.com.ar, como siempre con el ingeniero agrónomo Augusto Piazza. Recorremos en este caso distintas partes del país para dialogar con representantes del mundo agropecuario para conocer sobre distintas tareas que tienen que ver justamente con esa cuestión. Por eso hoy, por supuesto, primero saludo a Augusto y le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Augusto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, hoy Augusto vamos a estar hablando de una persona que también es ingeniero agrónomo, que egresó en el año 1990 en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, alumno de la maestría en Ciencias Agrarias, Orientación, Producción Sostenible también de la Universidad Nacional, en este caso de Tucumán, con todas las materias aprobadas y realizando la tesis, y en la actividad profesional durante 20 años se dedicó al asesoramiento de productores y de venta de insumos agropecuarios, docente, desde el año 92 y adelantando un poquito el currículum, llegamos a la actualidad y en la actualidad se desempeña como director nacional, o director general, mejor dicho, de Agricultura de la provincia de Entre Ríos. Ya le estaba agregando un cargo en todo el país a nuestro invitado, que es Carlos Toledo. Hola Carlos, bienvenido al Agropecuario, ¿cómo va? Buenos días, buenas tardes a los dos. Bueno, ¿Qué tal? Carlos, ¿Cómo estás? básicamente como primera consulta, nos gustaría que nos cuente un poquito la actividad justamente que está llevando adelante en la Dirección General de Agricultura de la provincia de Entre Ríos. Bueno, en la Dirección de Agricultura depende de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia y del Ministerio de la Producción. Digamos, tenemos que atender todo lo que tiene que ver con la producción básicamente agrícola que se realiza en la provincia. Primero vamos a aclarar para la audiencia que la provincia de Entre Ríos es una provincia muy diversa en cuanto a actividades productivas. Tenemos una zona agrícola importante en la provincia que está recostada en términos generales sobre el río Paraná, pero también tenemos producciones intensivas y producciones especiales y muy regionales, como por ejemplo la zona citrícola, que está recostada sobre el río Uruguay, sobre el centro norte de la provincia, recostado sobre el Uruguay. También producciones intensivas vinculadas a la horticultura, que están diseminadas por toda la geografía de la provincia. Hay algunas producciones incipientes y de importancia gravitante, como es, por ejemplo, la producción de pecan, la producción de arándano, la producción de vid, que hay creciente en nuestra provincia, con lo cual se hace bastante diversa las actividades productivas, sin considerar la ganadería, que la atiende otra área del ministerio. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que hacer, y básicamente es lo que realizamos, es la atención de las distintas actividades básicamente agrícolas, vinculadas a la producción vegetal, y a garantizar el cumplimiento de lo que son todas las leyes que rigen el funcionamiento en nuestra provincia. En ese sentido tenemos una ley citrícola que rige la actividad citrícola en la provincia. La forestación, me estaba olvidando, una actividad importante que también está dentro de la dirección nuestra, con una ley forestal, ley de fomento forestal, que es una ley nacional, donde la provincia ha adherido y también estamos, digamos, garantizando su cumplimiento. Y en lo referido a la agricultura, particularmente, tenemos toda la actividad que tiene que ver con la producción agrícola y también con el cumplimiento de algunas leyes que rigen actividades importantes de la producción agrícola, como por ejemplo la ley de agroquímicos que tenemos en la provincia, una ley del año 80, y somos también un poco el garante de que se cumplan con las buenas prácticas y con la aplicación responsable de los fitosanitarios en el territorio provincial. Más o menos esa es la actividad que desarrollamos en mi dirección, donde hay alrededor de 35 personas que están trabajando en todo el territorio de la provincia. Sí, lo de más o menos es más que menos, ¿no? Porque es una Es, cantidad de temas realmente es variados. importante, es una Sí, actividad sí. importante, lo estamos tratando de hacer acorde a la importancia que tiene, con toda la responsabilidad. Fundamentalmente
teniendo una presencia activa del Estado y un acompañamiento del sector productivo, siempre tratando de generar acciones que acompañen la producción, que mejoren las actividades, los procesos productivos, que tengan muy en cuenta al productor que vive en el campo, al productor que se desarrolla en las distintas localidades del interior de la provincia de Entre Ríos, y que fundamentalmente generan actividad económica y empleo en toda la provincia. Creo que uno de los problemas fundamentales que tenés es el estar rodeado por 2 ríos, ¿no? Con el tema del cuidado del ambiente, y creo que eso es importantísimo, ¿no? Y aparte de los humedales, ¿no? Son 2 ríos grandes y son muchísimos ríos en el medio de la provincia. O sea, estamos surcados por ríos por todos lados. Nuestra provincia se caracteriza justamente por tener ríos, riachos, arroyos, que van cortando toda la geografía de la provincia. Tenemos un paisaje muy lindo, que tiene pendientes muy agradables y muy vistosas, pero que también constituyen un problema serio, que es la erosión hídrica. Por lo tanto, también eso es otro tema que hay que atender, en este caso desde la Dirección de Recursos Naturales, pero que generan toda una serie de complicaciones y de problemáticas que son particulares de nuestra provincia. Nosotros estamos inmersos en la región centro, compartiendo esa región geográfica con la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y tenemos particularidades productivas que nos distinguen. Suelos muy pesados, con suelos con alto contenido de arcilla, con estas pendientes que les digo, que hace que las terrazas no sean una cuestión de vista, sino que las terrazas son necesarias para poder, convivir con la erosión natural que se da con un régimen de lluvias que oscila entre 1000 y 1200 milímetros al año, y en ese contexto es que se tienen que realizar las actividades productivas con las limitantes que eso genera, ¿no? Suelos pesados y con pendientes en la mayoría de los suelos agrícolas. Carlos, nosotros tenemos un público variado, entonces habría 2 términos que por ahí me gustaría que los amplíes un poco, que sería erosión hídrica y a qué llamamos terrazas nosotros. Bueno, la erosión es la que genera el impacto de la gota de lluvia sobre el suelo. Eso hace que se desagregue el suelo y se transformen en pequeñas partículas que se van diseminando y van obturando los poros que hay en la superficie. Eso hace que se vaya generando, dadas las características de los suelos arcillosos de nuestra provincia, una zona de difícil infiltración. Al no infiltrar el agua y seguir lloviendo, lo que ocurre es que, como es lógico, el agua va de una zona más alta a una zona más baja. Eso genera que se vayan concentrando en determinados lugares y eso genera un barrido de la capa más superior de la superficie de la Tierra, que es justamente la zona arable o la zona de mayor productividad, que es donde nosotros vamos a anclar nuestros cultivos para que se desarrollen. Entonces, ese proceso se llama erosión. Esa erosión puede ser de distintas maneras. Una manera de frenar esa erosión es muy sencilla, fácil de decir, no tan fácil de resolver, que es achicar la longitud que tienen las pendientes. Y esa pendiente, para que el agua no tome velocidad al tener que recorrer una distancia larga, esa pendiente justamente se corta con estas terrazas, que son obras de ingeniería que cortan, que se colocan cada una a determinada distancia para frenar la velocidad del agua, y de esa manera que se siga conduciendo de la zona más alta a la zona más baja, pero en este caso en forma ordenada y que no sea erosiva, o sea, que no genere un daño y un trastorno en el campo. Bueno, esto, que les repito, todos los que tengan la posibilidad de visitar Entre Ríos, que aprovecho este espacio para invitar a todos los que escuchen que se acerquen a nuestra provincia, que es muy linda, se ve en el paisaje con rayas que se ven en el campo, que son esas terrazas de evacuación. Lo que hace las terrazas es, toman el agua, la conducen en forma ordenada, con una pendiente ya controlada
hacia un canal colector y en ese canal colector llega hasta el bajo natural, que puede ser un arroyo, que puede ser algún bajo que hay en el paisaje. No sé si está bien explicado. No, sí, está perfecto. Está clarísimo. Aproveché tus dotes de docente para que lo desarrolles. Y ahora sí, estás trabajando en un tema que me resultó muy interesante cuando me lo diste a conocer, que es el PASE. ¿Nos podés contar? Porque nosotros ya tuvimos estuvimos varias reuniones hablando con lo que son las buenas prácticas agrícolas, pero en realidad hasta ahora el proyecto de ustedes es algo muy innovador y distinto a todo lo que venimos hablando hasta el momento, ¿no? Bueno, yo hasta ahora no conozco ningún productor agropecuario que diga que no hace buenas prácticas agrícolas. Diría más, las buenas prácticas agrícolas muchas veces surgen como escudo protector cuando desde la sociedad, llamémosle urbana, objetan y ponen en discusión y en debate la aplicación de fitosanitarios. Entonces, ante ese ataque o ese comentario que Sí. generalmente va asociado del término de agrotóxicos, que ya denota toda una definición, el productor agropecuario utiliza como primera defensa el decir, no, yo aplico buenas prácticas agrícolas. Y un poco muchos productores asocian en forma lineal y directa lo que son buenas prácticas con aplicar determinados tipos de productos químicos. Nosotros entendemos que las buenas prácticas agrícolas es bastante más que eso. Y en términos generales, y con el respeto que los productores agropecuarios merecen, entendemos que la mayoría de los productores no utilizan buenas prácticas. En gran medida por desconocimiento de lo que el término trae aparejado. Entonces, lo que nosotros entendemos o pretendemos es empezar a transitar en serio sobre lo que son las buenas prácticas agrícolas. Y uno de los principios de las buenas prácticas agrícolas, que dice que es hacer las cosas bien y dar garantías de ello, nosotros le agregamos otro ingrediente que nos parece clave, que es la sustentabilidad. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien, dar garantías de ello y no comprometer el futuro de las próximas generaciones. Con ese esquema y con ese contexto es que entendíamos y entendemos que hay productores que ya lo están haciendo. Hay algunos productores que están trabajando muy bien con el espíritu de lo que son las buenas prácticas agrícolas y que muchas veces no tienen el reconocimiento adecuado y en la mayoría de las veces, cuando hay algún ataque al sector agropecuario y al campo por cuestiones vinculadas a los negocios, a los agroquímicos, a la estigmatización muchas veces del hombre de campo, caen todos en la misma bolsa, caen todos con la misma definición. Y yo creo que eso también es una gran injusticia, porque como en todos los sectores de la sociedad hay buenos, hay más o menos y hay malos. Entonces, Es propio de las personas, ¿no? propio de las personas, sí, tal cual, tal cual. Entonces, lo que buscamos con este proyecto es empezar a destacar aquellos que hacen las cosas bien y aquellos que son los productores que deben destacarse y la sociedad debe conocer quiénes son esos productores. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo distinguir cuál es el bueno y cuál es el malo? El más grande, el que tiene las mejores herramientas, el que tiene campos más grandes, el que viene de familia tradicional, de hijos y de nietos de productores. Y bueno, algunos pueden ser, pero no todos. El dueño del campo es el bueno y el que arrienda es el malo. No es así. Hay una cantidad de cuestiones que definen al productor bueno al productor malo. Que en realidad lo que nosotros no es malo porque quiera hacer daño. Por eso insisto en la importancia gravitante que tiene la educación. Muchas veces hay cosas que, o por falta de capacitación, de educación, hay cosas que
los usos y costumbres van ganando el escenario productivo, y hay cosas que se hacen porque las hacía el padre, porque las hacía el abuelo, porque las hacía el bisabuelo, hay cosas que se hacen por imitación, y no siempre todas las cosas que se hacen son las mejores que se deben hacer. Y sobre esto tenemos muchísimos ejemplos. Entonces, con ese esquema, así muy dicho en términos genéricos, es que empezamos a pensar en este productor agropecuario sustentable entrerriano. Hoy empecé diciéndole que nuestra provincia tiene algunas particularidades, que es justamente los suelos pesados, los suelos pesados y encima con pendiente. Nosotros necesitaríamos tener todos los campos que tengan más de 1,5% de pendiente deberían estar sistematizados. Deberíamos tener 10 veces más superficie sistematizada que la que tenemos. Sin embargo, tenemos, según algunos datos, 350.000 hectáreas, según otros datos, más de 500.000 hectáreas, pero lo concreto es que deberíamos tener muchísimo más. ¿Quiénes sistematizaron? Y bueno, algunos productores, no todos. Entonces, el que sistematizó ya se destaca del que no sistematizó. El que tiene los campos todos erosionados, hoy está comprometiendo el futuro. Porque toda esa capa arable, toda esa tierra más rica, en este momento está yendo a depositarse en los arroyos, en los cursos de agua. Eso no es muy sustentable. Entonces, bueno, eso simplemente como ejemplo. Entendíamos que debíamos caracterizar a este productor. Necesitábamos definirlo, y les repito, no tiene que ver con la escala ni con la tenencia de la tierra, sino que tiene que ver con una filosofía de producción, una forma de producir. Entonces, en conjunto, nosotros acá en Entre Ríos tenemos la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas. Hay un nodo que está, digamos, adherido a lo que es la Mesa Nacional de Buenas Prácticas. Compartimos esta idea. Primeramente la trabajamos dentro del gobierno de la provincia, contamos con todo el acompañamiento, tanto del ministro como del secretario, y empezamos a trabajar un poco con cómo hacer para definir este tipo de productor agropecuario sustentable. Tiramos la idea en la Mesa de Buenas Prácticas, todos lo vieron con buenos ojos, digamos, a la posibilidad de diferenciar a estos productores, y empezamos a definir lo que serían los protocolos que caracterizan al productor sustentable. Entonces, hicimos distintos grupos de trabajo, uno que tenía que ver con el uso de los fitosanitarios, otro que tenía que ver con el manejo responsable del suelo, con el manejo responsable del agua, con la gestión de la empresa agropecuaria, para los planteos pecuarios. Nosotros tenemos una actividad pecuaria bastante importante, también con algún abordaje respecto a lo que tiene que ver con las buenas prácticas en la ganadería, y todo esto lo fuimos caracterizando con algunos indicadores. Algunos indicadores que la idea era que se valoricen con un parámetro común y que se puedan comparar, y que eso permita definir cuán sustentables son los productores. A partir de esa definición de sustentabilidad, la idea es que esos productores tengan dos reconocimientos. Un reconocimiento económico, que tiene que tener un principio clave, que lo utilizan los cordobeses. Los cordobeses fueron en gran medida quienes también acompañaron esta idea y nos dieron mucha información por el programa de buenas prácticas que ellos llevan adelante. Uno de los pilares centrales del programa tiene que ser que el reconocimiento económico nunca tiene que ser superior a la práctica en sí misma. Claro. Nadie tiene que hacer esto por el objetivo de buscar estrictamente un rédito económico. Entonces, ninguna de las cosas que el productor sustentable realice va a tener un reconocimiento mayor a lo que le cuesta realizar la práctica, ¿sí? Simplemente es una atención y es una manera de reconocerle económicamente esa actividad que lleva adelante. El otro reconocimiento importantísimo, para mí más importante que el económico, es el reconocimiento de la sociedad. Que la sociedad lo identifique y que la sociedad pueda visibilizar claramente: este es un productor sustentable.
es una manera de empezar a brindar esa garantía que la comunidad nos está demandando. Y el tercer aspecto, que es el más complejo para trabajar, pero que estamos muy confiados que lo vamos a lograr, es el reconocimiento del sector comercial también, que empiece a diferenciar el sector comercial que vende los insumos, que presta servicios al campo, al productor, ya sea a través de algún contratista para hacer siembras, para hacer cosechas, para hacer pulverizaciones, el acopiador que le da el servicio de almacenamiento y que le compra y le almacena la producción, la empresa aseguradora, el sector financiero, o sea, todo el sector comercial que está asociado a la actividad económica agropecuaria, que también le realice un reconocimiento económico al productor. Y ahí sí tenemos tal vez el reconocimiento que el productor más le puede llegar a interesar. Que de golpe vaya a comprar sus insumos y por estar dentro de lo que es el programa de productor sustentable, él tenga una bonificación especial y tenga la posibilidad de acceder a un precio diferencial en los insumos. Todo esto constituye lo que sería el beneficio que tendría ese productor sustentable. ¿Cuál sería el beneficio para la provincia? Estaríamos viendo que no existe un productor sustentable que no se ajuste a lo que establecen las leyes y las normas. Por lo tanto, sería una manera de garantizar el pronto cumplimiento de todas las obligaciones que la provincia tiene prevista para hacer adecuada los sistemas productivos en Entre Ríos. Para el sector comercial, ¿cuál sería el beneficio? Los productores empezarían a ser previsibles. Este proyecto obliga al productor a planificar, a tener un diagnóstico de situación y a planificar a mediano plazo. Va a tener una determinada categoría en esa sustentabilidad. Tanto los profesionales de agronomía tienen que ponerse los pantalones largos y estar a la altura de las circunstancias, acompañando al productor sustentable. Y así vemos que, entendemos que esto puede tener un impacto positivo en las actividades productivas y puede generar un círculo virtuoso que mejore la producción, mejore el arraigo de los productores en sus territorios. Entendemos que los productores sustentables tienen que tener compromiso social, tienen que tener participación en las organizaciones de productores, tienen que estar comprometidos con la cooperadora de la escuela, tienen que estar comprometidos con cada uno de sus localidades, colaborando como buenos vecinos. En fin, la idea es que a través de la adhesión de la mayor cantidad de productores en este programa, me parece que vamos a ir sumando una cantidad de atributos que no tienen límite, porque esto hasta puede llegar a generar alguna producción, algún cultivo, algún grano, algún tipo de producto que sea hecho con estos protocolos y que vaya marcando una mercadería que tenga una diferenciación en el origen. Sí. Ahora, a mí me parece que el techo es ilimitado, digamos. El techo es ilimitado, sí. Productos certificados, ¿no? Como una especie de certificación. Ahora te digo, es interesantísimo el tema de la integración, no solo con la comunidad y también con los distintos actores, que es desde el Estado, los vecinos y la parte comercial, ¿no? Porque eso le va a dar un impulso y una tranquilidad también para trabajar con más soltura, ¿no? Más responsabilidades, pero más soltura, ¿no? Trabajar con más tranquilidad. Sin duda. Se terminaron confeccionando indicadores y subindicadores complejos en la conformación, pero muy sencillos después para medir, que me parece que es importante destacar. Fitosanitarios, por ejemplo. Cuando hablamos de agroquímicos,
La banda verde o la banda azul es uno de los indicadores. Nosotros vamos un poquito más allá y hablamos de manejo integrado de plagas. Y si hablamos de manejo integrado de plagas, necesitamos que el productor nos indique si identifica la fauna benéfica y qué tipo de tratamiento le da la fauna benéfica. Si utiliza perfecto. eventos biotecnológicos, ¿utiliza los refugios o no utiliza los refugios? Si hace manejo integrado de plagas, ¿tiene corredores de biodiversidad o pulveriza absolutamente todo lo que ve verde para tratar de dejar el cultivo libre totalmente de maleza? Entonces ya empezamos a incorporar otros aspectos que tienen que ver con el uso responsable de los fitosanitarios. No Los es corredores, solamente banda verde. los corredores. Bueno, ¿A qué llaman los corredores? hoy dijimos que Entre Ríos estaba surcado por cursos de agua. Al lado de los cursos de agua, generalmente hay una ribera, hay una costa. Bueno, Sí, esa sí. costa, en Entre Ríos, nosotros necesitamos protegerla, porque en nuestra ley de agroquímicos se establece que tiene que haber una distancia donde no podemos pulverizar, ¿sí? Si no, si nos acercamos con el botalón de la pulverizadora hasta el curso de agua, pulverizamos arriba y ahí podemos tener algún impacto negativo en la fauna ictícola. Entonces, necesitamos tener un borde de arroyo que esté vegetado. Ese borde de arroyo vegetado, lo mismo que el camino de ingreso al campo, con los costados que también tengan especies Vegetación natural. vegetándose, que estén floreciendo. Todos esos sectores, en lugar de ser una pérdida, pueden llegar a ser altamente aportantes de insectos benéficos que nos van a ayudar a controlar los insectos malos que después nos vienen a comer los cultivos. Pero para que eso pueda ocurrir, necesitamos saber que existen, saber que esos insectos buenos existen, saber que esos insectos buenos tienen que estar en algún lugar y tenemos que preservar esos lugares. Si nosotros no los preservamos porque no conocemos que existen y no le damos la importancia que tienen, mal podemos hablar de manejo integrado de plagas después. Y mal podemos hablar de buenas prácticas agrícolas cuando no estamos haciendo. preservamos absolutamente nada. Entonces, ese tipo de cosas en nuestro programa está previsto evaluarlo. Y la otra cuestión no queda solamente en la enunciación, sino que todas las cosas que el productor presenta las va a tener que probar. Y hay una serie de fuentes de verificación. Entonces, si vos me decís que tenés esos corredores de biodiversidad que yo te digo, lo vas a tener que adjuntar con fotografías, con imágenes satelitales que muestren dónde están esos corredores. Cuando me digas que usás eventos biotecnológicos, me vas a tener que traer la factura de compra de la semilla y dentro de esa factura de compra, la compra del refugio. Para toda la comunidad, vamos a comentarle que los maíces modernos traen en su interior ya incorporada el gen que va a controlar la oruga que provoca daño en el cultivo. Para que eso sea efectivo, necesitamos que actúe realmente esa práctica. Para que esa práctica actúe, tenemos que sembrar una parte, la parte más importante del lote, con ese tipo de maíces que ya traen incorporado el gen para controlar la oruga, pero también tenemos que sembrar una franjita de otro maíz que no trae incorporado el gen. De esa manera, el insecto cuando se reproduce siempre es susceptible a ese insecticida que está incorporado dentro de la especie vegetal. No sé si se alcanza a entender. No, está, perfecto, perfecto. Si nosotros sembramos solamente todo el material que tiene incorporado el gen que controla al insecto y no dejamos una partecita sin eso, es probable que por ahí el insecto que sortee ese obstáculo se reproduzca y genere descendencia que sean resistentes a ese insecticida. Sí. Y además, si no tiene para comer, al perderse, todo lo que se pueden ser predadores naturales no van a tener para comer tampoco. Exactamente. Entonces, nos conviene tener el refugio para mantener los predadores naturales para que ayuden a bajar la población.
Exacto. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos planteando ahí, por ejemplo? No es solamente el fitosanitario que elegimos, que también es importante, ¿no? Es muy importante. Pero también tenemos que, necesitamos que haya un ingeniero agrónomo, necesitamos que el productor registre la información, necesitamos que se utilicen algunos productos biológicos y que empecemos a utilizar este tipo de productos biológicos. Todo esto que estamos hablando, si usamos elementos biotecnológicos, que se siembren los refugios, que se dejen esos corredores de biodiversidad, todo esto ayuda a que realmente hagamos un abordaje de bajo impacto en el manejo de las plagas. Con el tema del manejo de la tecnología de aplicación, no es lo mismo el productor que tiene un sensor montado sobre la pulverizadora que va midiendo las condiciones ambientales cuando hace la aplicación de temperatura, de velocidad del viento, la dirección del viento, y que nos garantiza de que va a ser la pulverización cuando las mejores condiciones ambientales lo acompañen. Bueno, existen productores que ya tienen equipos montados. Perfecto. Entonces, esos productores que tienen ese tipo de equipos montados, está bueno que lo tengamos presente. Y así, en las distintas actividades, en los distintos atributos que nosotros estamos midiendo, donde eso permite definir y caracterizar adecuadamente estos productores sustentables. Un poco ese es el esquema general. Sí, sí, porque por lo que vi hay muchos puntos adicionales, ¿no? Nosotros tenemos una pregunta fija, Carlos, que siempre hacemos. Sí. Así que no te pongas mal, porque no es nada complicado. ¿Por qué estudiaste agronomía? ¿Por qué te dedicaste a esto? Y espero que si ustedes detectaron que a mí me apasiona todo lo que acabo de contar, no hace falta respuesta. Ya estaría respondida la pregunta. A ver, entonces cambiémosla. Carlos, ¿desde qué edad tiene pasión por la agricultura? Bueno, yo vengo de una... Mis padres son médicos y yo vengo de la zona urbana. A mí siempre me gustó la naturaleza y me gustó el campo. En realidad yo tengo que... voy a ser muy sincero con ustedes. Yo quería estudiar medicina. Porque me gusta la biología, me gusta digamos, todo lo que tiene que ver fundamentalmente con la biología. Y en mi época, ya tengo algunas canas, se rendía examen de ingreso que era bastante restrictivo. Tengo un hermano mayor que es médico, que en ese momento estudiaba también, y hasta por una cuestión de seguir los pasos de mi viejo y seguir los pasos de mi hermano, se me ocurrió intentar en medicina. No tuve suerte, no entré en el primer año y tenía que pasar un año hasta volver a probar suerte en la facultad. Me recomendaron, para no perder el ritmo de estudio, que me acerque a la Facultad de Agronomía, como para ver biología, ver toda la parte de célula, todo lo que tiene que ver con la biología. Y acá estoy conversando con ustedes. Esa es un poco mi historia. La verdad que yo vengo de la universidad de la década del 80, una universidad de mucha vivencia. En nuestro caso, la facultad está alejada de la ciudad, por lo tanto pasábamos muchas horas en la facultad. Me formó como persona, me formó integralmente el estudio universitario, y lo que iba a ser por ahí un periodo relativamente breve, terminó siendo la pasión de mi vida, la agronomía y todo lo que tenga relación con la producción agropecuaria. Cuando yo me recibí de asesorar productores ganaderos, el primer trabajo que me tocó fue vinculado a la agricultura, y ahí me acerqué a la agricultura y seguí con la agricultura. No quise despegarme de la facultad porque me había dado mucho y la verdad que tenía mucho apego por la actividad universitaria. Me acerqué a la cátedra de terapéutica vegetal y también a partir de ahí quedé vinculado a todo lo que tiene que ver con la fitosanidad de los cultivos, y acá estamos conversando sobre estos grandes temas. No es la primera vez, Augusto, que un entrevistado ante esta pregunta nos diga que primero tuvo la intención de estudiar medicina. Evidentemente, en algún punto hay cuestiones, no sé si comunes, pero bueno, estamos hablando
de que en el medio hay seres vivos en el estudio, ¿no? Exactamente. Ya sean animales, plantas o personas, ¿no? Seres humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. La verdad que la ingeniería agronómica es la actividad que vincula la biología con las ciencias exactas y que tiene menos de ciencia exacta y más de biología y más del aspecto socioeconómico, que por ahí nos atrae a muchos, digamos. No somos ingenieros duros, sino que al contrario, tenemos que lidiar con los fenómenos ambientales y naturales que no tienen la lógica del 2 más 2 igual a 4. Claro. Hay muchos que interactúan y que le dan esa particularidad. Por eso cuando me decían que la primera profesión que trabajó con el ambiente fuimos nosotros como profesión. Sin duda. Los ingenieros sin lugar a agrónomos. dudas. Tal cual. Vivimos vinculados al ambiente y tenemos una relación directísima. Por eso defendemos con tanto ahínco todo esto, ¿no? Totalmente. Carlos, Augusto, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, muy interesante. Ojalá que ese trabajo que están haciendo en Entre Ríos, unificando el criterio de las buenas prácticas con cada uno de los sectores de la producción y demás, les dé resultado y que la gente, que los productores y demás participen del mismo. De mi parte, agradecerle y por supuesto Augusto lo despide y ya cerramos el programa. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una vez más, muy amable. Nosotros nos vemos no muy seguido, pero que conversamos seguido, eso es cierto. Y hemos hecho algunas cosas en conjunto bastante interesantes, sobre todo por la comunidad, como aquella reunión en Victoria con los chicos, con sus trabajos de escuela primaria, que fue hermoso, ¿no? Cómo participaban los chicos. La verdad que es una experiencia realmente importante. Te agradezco mucho, te mando un abrazo muy grande, hermano, y seguimos conectados. Bueno, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. A la convocatoria de Augusto no podía decir que no, y por supuesto honrado de esta entrevista, y que uno de los referentes del sector esté del otro lado, para mí es muy halagador y a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted. Un abrazo grande. Carlos Toledo nos acompañó justamente hoy aquí en El Agropecuario por el Provincial Radio Online desde la provincia de Entre Ríos, para justamente desde la labor que cumple en la Dirección General de Agricultura contarnos justamente toda esa actividad. Seguimos la semana que viene.